Hola, hoy vamos a resolver un circuito con acoplo magnético que consiste en una fuente de tensión con 127 volts, una resistencia de 3 ohms, una reactancia inductiva de 4 ohms. El acoplamiento se da a través de una parte del circuito donde tenemos una reactancia inductiva de 2 ohms y una resistencia de 1 ohm. Notemos acá que el acoplamiento mutuo está dado por una reactancia mutua de 2.5 ohms. Se pretende calcular la corriente que circula por la resistencia de 1 ohms, determinar el voltaje en la resistencia de 1 ohms y calcular la potencia que consume este resistor. Para ello vamos a apoyarnos de la regla de los puntos, que consiste en lo siguiente. Si nosotros tenemos dos bobinas acopladas magnéticamente y elegimos, por ejemplo, acá, si fuera la malla 1, este sentido de corriente que entra en un punto, y aquí en la malla 2, este sentido de corriente que entra en un punto, entonces cuando las corrientes entran en puntos, los signos de los voltajes inducidos, que corresponden a la inductancia mutua, tienen que ser iguales a los signos de los voltajes de las inductancias. Veamos este otro ejemplo. Acá podemos observar que la corriente de la malla 1 sale de un punto, y si elegimos también esta corriente así, también la corriente sale de un punto, por tanto también satisface que los signos de los voltajes inducidos, debido a las inductancias mutuas, son iguales a los signos de los voltajes de las inductancias. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si la corriente entra en un punto y, por ejemplo, acá la corriente sale de un punto? Cuando esto sucede, entonces los signos de los voltajes inducidos, debido a las inductancias mutuas, son contrarios a los signos de los voltajes de las inductancias. Por ejemplo, acá revisamos que en la malla 1 la corriente sale de un punto y en la malla 2 la corriente entra en un punto. Por tanto, también se satisface que los signos de los voltajes inducidos, debido a las inductancias mutuas, son contrarios a los signos de los voltajes de las inductancias. Apliquemos esto entonces a nuestro ejemplo. Nosotros hemos elegido, por ejemplo, en esta malla, el sentido de la corriente I1 a favor de las manecillas de reloj. Lo mismo en la malla 2, la corriente 2 a favor de las manecillas de reloj. Si aplicamos la ley de voltajes a la malla 1, tendríamos que empezar a sumar todos los voltajes que intervienen. Por ejemplo, acá tendríamos menos 127 volts ángulo de cero para la fuente de tensión. El voltaje del resistor tendría que ser la resistencia por su corriente 3 y 1. El voltaje de esta reactancia inductiva tendría que ser su reactancia J4 por su corriente y 1. Y nos detenemos para poder encontrar el voltaje que le induce la bobina 2 a la bobina 1. Revisemos que cuando la corriente I2 circula por la reactancia J2 ohms, esta genera un campo magnético que induce voltaje a esta bobina. ¿De qué signo será ese voltaje? Bueno, como aquí la corriente I1 entra en un punto y la corriente I2 sale de un punto, entonces tiene que ser contrario. Veamos el voltaje de la reactancia inductiva 1. Veamos, es positiva, J4 y 1. Entonces este voltaje inducido acá, ¿sí?, debido a esta corriente, va a ser negativa. Cambiamos el signo, utilizamos la reactancia mutua J2.5 y utilizamos la corriente que crea el campo magnético y que induce acá en la bobina 1, es la corriente 2. Términos de I1 tendríamos 3 más J4, pasamos a polar, nos da 5 ángulo de 53.13 grados por I1.
términos de I2, pues aquí tenemos una menos J, que es un ángulo de menos 90, 2.5 ángulo de menos 90 por I2. Este negativo lo pasamos al otro lado de la ecuación y nos da 127 ángulo de 0. Esta sería nuestra primera ecuación. Revisando ahora la malla 2, podemos observar que al sumar tendríamos dos voltajes aparentemente. El primero sería la resistencia por la corriente, sería I2, este valor que tenemos acá. El segundo sería la reactancia inductiva por su corriente, J2 por I2, sería el segundo voltaje. Y nos detenemos porque revisamos que la corriente I1 al circular por la reactancia de J4 ohms genera un campo magnético que induce un voltaje en la reactancia de J2 ohms. ¿De qué signo será ese voltaje? Bien, como esta corriente I2 sale de un punto y aquí la corriente I1 entra en un punto, entonces tiene que ser contrario. Cuando vamos acá a la ecuación, vemos que este voltaje de esta reactancia inductiva es más J2I2, cambiamos el signo, se vuelve menos, utilizamos la reactancia mutua que es de J2.5 y la multiplicamos por la corriente I1, que es la que crea el campo magnético para inducir el voltaje en la bobina 2. Y tendríamos esta ecuación. De esta ecuación podemos revisar que términos de I1, pues tendríamos aquí una menos J, que es un ángulo de menos 90 grados acá, 2.5 por I1 en polar. Esta cantidad de 1 más J2, términos de I2, pasamos a polar y nos daría 2.236 ángulo de menos 63.43 grados por I2. De estas dos ecuaciones, ¿sí? Ecuación 1, ecuación 2, podemos hacer un arreglo matricial, ¿sí? 5 ángulo de 53.13 acá, 2.5 menos 90 grados acá, 2.5 menos 90 grados aquí, 2.236 ángulo de 63.43 acá, y multiplicamos por las incógnitas I1 y 2, igualamos con 127 ángulo de 0 y igualamos con este 0 acá. De tal manera que si multiplicáramos fila columna igual con esta, primera ecuación, fila columna igual con 0, segunda ecuación. Resolvemos para la corriente I2 porque nos interesa la corriente del resistor de 1 ohm. Dejamos intacto esta columna y sustituimos en la segunda columna esta matriz, 127 ángulo de 0 y 0. ¿Sí? Y en el denominador de esta matriz obtenemos su determinante. Todo esto lo copiamos y lo pegamos acá. Resolvemos el determinante superior, aquí nos daría 0, aquí sería negativo. 127 por 2.5 nos da un valor de menos 317.5 con ángulo de menos 90 grados. Aquí multiplicamos 5 por 2.236, nos da 11.18, sumamos los ángulos, 116.56 grados. Signo negativo acá, 2.5 por 2.5, 6.25, sumamos ángulos, menos 180 grados. Revisamos acá que tenemos una menos J por este ángulo de menos 90 grados, menos J por este menos nos da una J y ubicamos acá un ángulo de 90 grados en polar. En la parte del denominador pasamos esto a rectangular, nos da menos 5 más J10. Si observan este polar de 6.25 menos 180 grados, en rectangular es un número negativo de menos 6.25. Si lo multiplicamos por menos nos da más 6.25. Realizando la sumatoria de este denominador y pasando a polar, pues nos da un valor de 10.077 con ángulo de 82.87 grados. Resolviendo la división de estos polares, nos da un valor de 31.5 con ángulo de 7.13 grados en amper. Esta corriente de I2 es la que circula por el resistor de un ohm. Bien, calculemos su voltaje por ley de Ohm, que tendría que ser la corriente por la resistencia. Sustituimos la corriente de 31.5 con ángulo de 7.13 por la resistencia en polar de 1 ángulo de 0 grados y nos da un voltaje de 31.5 con ángulo de 7.13 grados en volts.
Para el cálculo de la potencia necesitaríamos la corriente del resistor, que es de 31.5, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por la resistencia, que es 1 ohm, y nos da un valor de 992.25 watts. Bien, esto sería todo. Espero les sea de utilidad. Gracias.